a 1 Tesalonicenses 3, versículos 6 al 10, que es la porción de esta mañana. Dice así la palabra de Dios. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque esta mañana podemos reunirnos para adorarte, Señor, para recibir de ti y por sobre todas las cosas para poner en práctica tu palabra. Te pedimos, Señor, que nuestras mentes, que nuestro corazón puedan rendirse a ti y que tu palabra fluya en nosotros, Señor, para que podamos también asimilarla y ponerla en práctica cada día. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos presentes y que este servicio sea grato a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hasta la semana pasada estábamos hablando acerca de, quizás, por decirlo de alguna manera, la ansiedad que tenía el apóstol Pablo por volver a ver a los tesalonicenses, ¿ya? Y producto de esto que a él lo conmovía, toma la decisión de enviar a Timoteo a Tesalónica para que él le traiga noticias acerca de estos hermanos. Él tenía algún cuidado, tenía algunas aprensiones de que lo que se había sembrado pudo haber sido que de alguna manera el enemigo haya arrebatado la semilla. Entonces Pablo ya no daba más y envía a Timoteo. Lo envía a Timoteo con el único propósito de traer un informe acerca de la iglesia de Tesalonicenses. Si nosotros recordamos las iglesias en general, las de Asia en particular, cómo se habían desviado del evangelio. Cuando el apóstol Juan escribe el Apocalipsis, son cartas a 7 iglesias, a las iglesias que están en Asia. Y todas tenían algo, todas habían fallado en algo, pero Tesalónica no. Tesalónica se mantuvo fiel. Y ahora nos vamos a dar cuenta qué pasó y vamos a ver un poco el informe que entrega Timoteo al apóstol Pablo y a los demás hermanos. Si nosotros recordamos, hacemos un poquito de historia, Pablo se había quedado en Atenas, ¿cierto? Se había quedado en Atenas. Un poco de geografía. Grecia, él está en Grecia. En el norte está la provincia de Macedonia, donde estaban Filipo, Tesalónica, Berea, ¿cierto? En el sur, que era el lugar más próspero, estaban Corintio y Atenas, ¿ya? Y Pablo predica, entra a Europa, por decirlo así, a través de Filipo, donde se convierte Lidia, la primera mujer europea en escuchar el evangelio. De ahí ellos son apedreados, son maltratados, tiene que viajar obligadamente, caminar hasta Tesalónica, luego a Berea, y Pablo tiene que salir huyendo. Es así como ahora lo encontramos en Atenas, preocupado, y vuelve a Corintio para recibir el informe de Timoteo. Pero Pablo siempre se preocupó por todas las iglesias, no solamente por Tesalónica. Si nosotros vamos a la carta de los Gálatas, por ejemplo, vamos a ver en Gálatas capítulo 3, vamos a Gálatas capítulo 3, y un poco reprende a los Gálatas el apóstol Pablo, un poco los reprende, porque a pesar de toda la enseñanza que habían recibido, a pesar de todo el esfuerzo que había hecho el apóstol, que habían hecho Silas y los demás, estaba pasando algo que en la iglesia de los Gálatas habían entrado algunas herejías. Y es así como en Gálatas capítulo 3, en el versículo 1, el apóstol escribe: «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado». Es decir, los Gálatas habían sido fascinados. Dice, ¿quién os fascinó? Esa palabra fascinación que es terrible, ¿cierto? Donde ellos quedaron así como impactados, y lo que estaba pasando con los Gálatas era de que los judaizantes estaban incorporando doctrinas falsas, ¿ya? Y Pablo se preocupaba. Pero
para Pablo había algo muy importante, hermanos, que vamos a ver hoy día también, que era la comunión. Si él estaba un poco, digamos, con alguna necesidad y alguna aflicción, como lo dice él, era producto que no podía compartir con los hermanos de Tesalónica, no podía estar con ellos. No podía quizás compartir ese cafecito, ese té, ese pancito, no sé, algo pasaba que a él lo tenía, como dije antes, un poco así acongojado, una aflicción, es la palabra que él usa, ya que lo que es la comunión es algo que siempre estuvo presente en la iglesia primitiva y siempre debe estar presente en la iglesia del día de hoy. Vamos al libro de Hechos, por ejemplo, en Hechos capítulo 2. Nosotros nos damos cuenta la importancia que tenía para ellos el compartir. En Hechos capítulo 2 escribe Lucas y relata de lo que era la iglesia primitiva, de cómo se vivía en la iglesia primitiva, de cómo participaban en la primera iglesia. Y en Hechos 2:42 dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, esa era la actividad que ellos realizaban, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, tenemos una iglesia activa, tenemos una iglesia que comparte el pan, que tenían comunión unos con otros y que oraban los unos por los otros. Hermanos, eso es lo que debe ser siempre una iglesia. En este momento nosotros estamos viviendo circunstancias especiales, producto del virus que aún no se termina, que hay que seguir cuidándonos. Pero esto es un paréntesis en la vida de la iglesia. Incluso a pesar de todo esto, nunca hemos parado de predicar el Evangelio. Ni en los peores tiempos del año pasado, o antepasado, ya no me acuerdo mucho, que estábamos en la pandemia, que nos juntábamos acá, pero siempre estuvimos en comunión virtual, como sea. Porque la importancia de la comunión es vital en la iglesia. Es vital, porque unidos hay cosas que Dios nos quiere entregar cuando estamos juntos. Hay palabra de Dios que es importante que la escuchemos todos como congregación. ¿Ya? Por ejemplo, cuando le escribe a los romanos, vamos a Romanos capítulo 15, Pablo tenía un anhelo en su corazón de ir a visitar Roma, de estar con los hermanos allá, y siempre había algo que lo estorbaba, había algo que lo impedía. Se recuerdan que Satanás también le estorbó que Pablo llegara a los tesalonicenses. Hablábamos de eso el domingo anterior. Pero ahora Pablo le escribe a los romanos en base a lo mismo. Bueno, Dios permitió que él fuera a Roma después, no en las mejores circunstancias, no como hubiese querido llegar a Roma, pero estuvo en Roma y predicó en Roma. Y ahí en Romanos 15, en el versículo 32, escribe el apóstol y dice: para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Sea recreado juntamente con vosotros, o sea, me alegre. Esté feliz de estar con ustedes. Como les dije, no llegó en las mejores circunstancias porque él llegó siendo preso para ser juzgado y finalmente ejecutado en Roma. Pero a pesar de eso, Dios permitió que Pablo, ese último tiempo, en el primer encarcelamiento en Roma, estuviera en lo que hoy día llamaríamos un arresto domiciliario. ¿Ya? Los hermanos procuraron para él lo que hoy día podríamos llamar algo así como un huerto, una parcela, no sé, y ahí él vivía, ¿ya? Da la idea, por lo que dicen los relatos, la historia, y ahí recibía a algunos hermanos, y de ahí escribía cartas también. Pero Pablo siempre anheló la comunión. Hermano, esto de lo virtual es para los hermanos que están en otros países, para el hermano Eric que nos ve en Brasil, para la hermana que nos ve en Costa Rica, para los hermanos que nos ven en Europa, otros en el sur, en el norte. Pero los que estamos acá tenemos que tener comunión los unos con los otros, tenemos que compartir los unos con los otros, ¿ya? Eso es lo que Dios pide de nosotros, eso es lo que Pablo nos dice ahora, nos exhorta a que tengamos. Pero también quiero, volviendo a nuestro texto, dice, pero cuando vino Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias. Podríamos poner el título del sermón hoy día, buenas noticias. Buenas noticias. Pablo recibe buenas noticias.
Y vamos a ir viendo por qué son buenas noticias. Porque, hermanos, y aquí quiero detenerme en algo, Pablo, al igual que cada uno de nosotros, era un ser humano. Si bien es nuestro ejemplo de hombre, ¿ya?, a seguir, a modelo, él también a veces se angustiaba, se decaía. Porque era un ser humano, no era una máquina. Y acá nos deja ver algo de que él estaba preocupado por lo que pasaba en Tesalónica, preocupado por los hermanos. Y eso lo entristecía. Él estaba triste, por eso envía a Timoteo. Timoteo era un pastor, era un predicador, era un ejemplo que no era fácil para él decirle, ándate allá. Y se quedó solo, dice el relato, dice que quedó solo porque mandó a Timoteo lo mandó a Tesalónica, y Silas se fue a Filipos. Se quedó solo en Pablo en Atenas, lo cual no era fácil, porque ya estaba enfermo. Quiero leer algo para que entendamos que cada uno de nosotros, en algún momento de la vida, va a necesitar consuelo también, va a necesitar apoyo, va a necesitar amistad, va a necesitar ese círculo cercano. No somos superhombres, no somos supermujeres. Pablo también lo experimentó en su vida, lo experimentó. De ahí su necesidad de estar con los hermanos. Y vamos a 2 Corintios 7, en 2 Corintios capítulo 7. Aquí me puedo perder con la hora, porque como hago el de la mañana, me puedo perder, así que me empiezan a hacer así. 2 Corintios capítulo 7, vamos a leer los versículos 6 y 7, dice así: pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló, ¿cómo dice?, con la venida de Tito. Es decir, Pablo estaba un poco preocupado, estaba angustiado porque no estaba Tito con ellos. Versículo 7, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber de vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Cuando Pablo se despide de los ancianos de Éfeso, dice que se arrodillaron, que se abrazaron, que oraron y lloraban con él. Cuando Pablo se despide de los hermanos en Jerusalén, porque les dice que es necesario que él vaya a Roma, y ya había una profecía de él de que en Roma lo iban a, ¿cierto?, amarrar. ¿Se acuerdan que había uno que dice que se amarró los pies, ¿cierto? Y él dice que se abrazó a los hermanos y lloró con los hermanos. Hermanos, son expresiones humanas que Dios las permite en nosotros. A veces vamos a necesitar eso. Incluso, por ejemplo, cuando nosotros leemos, ¿qué pasa? Aquí se alegra con Tito, pero un poco más atrás, en 2 Corintios 2, veamos a 2 Corintios 2, pasa algo en la vida del apóstol Pablo que puede pasar en la vida de cualquiera de nosotros. Lo que sí no puede ser un hábito, ¿ya? Tenemos que levantarnos, tenemos que recurrir. Por eso él habla de la comunión, habla de la oración, habla de la firmeza de la fe. Todas estas cosas que son necesarias para reponernos, para salir adelante cuando vengan momentos difíciles. En 2 Corintios capítulo 2, en el versículo 12 dice así: Pablo está contando, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, estaban las condiciones, dice, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado, ¿a quién? A mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. ¿Qué pasó? Pablo no predicó. Se fue a Macedonia. Tenía un problema en su corazón. Tenía algo que lo apretaba. No sabía si Tito estaba muerto, si Tito estaba vivo. No sabía qué había pasado con él. En aquella época los cristianos rápidamente los mataban. Y no les pasaba nada al que mataba a un cristiano, ¿eh? No le pasaba absolutamente nada. Acuérdense la profecía que les dio el Señor Jesús. Entonces,
él prefirió seguir. Después, como leímos, después se encuentra con Tito y llega a su gozo, llega a su alegría, se reconforta nuevamente. En aquel tiempo no había ni WhatsApp ni nada de estas cosas. Entonces, hermano, de esto se habla poco, yo sé que se habla poco, pero es necesario que también entendamos que necesitamos el amor, el consuelo, el compañerismo, la coinonía de los hermanos. De los hermanos. Van a haber tiempos difíciles. Van a haber tiempos en los cuales a lo mejor vas a tener que conversar con un hermano tuyo, con el pastor o a quien tengas tú más cercano y decirle, mira, estoy con problemas en mi matrimonio, ya no duermo. Y vas a tener que llorar con él, vas a tener que orar con él. Tengo problemas con mis hijos, tengo problemas en mi trabajo, no sé. No somos robots. Somos personas, nunca nos olvidemos. A veces pareciera que cuando hablamos de un cristiano es como un alma que camina. No es un alma que camina, hermanos. Un cristiano es una persona que tiene emociones, que tiene sentimientos, que tiene un carácter, que tiene una inteligencia, que tiene todas las cosas que tiene un ser humano. Entonces no es un alma que camina y muchas veces vamos a tener que consolar, vamos a tener que exhortar y otras veces nosotros vamos a tener que ser objeto también de consuelo y de exhortación. Y no le tengamos miedo a eso. Tengamos madurez, tengamos equilibrio en muchas veces tener que buscar esto. Y Pablo dice que se consoló cuando supo del ánimo de los tesalonicenses. Cada hijo de Dios debe procurar, hermanos, andar como es digno del Señor, agradando a Dios y viviendo un evangelio verdadero, no un evangelio mentiroso. Llega a la iglesia, no pasa nada, no, como que pareciera que no puedes tener un problema. Sí puedes estar triste de repente, ¿por qué no? Pablo lloró. Entonces, eso es lo que está pasando con el apóstol acá, y eso es lo que él está como haciendo una pequeña introducción acá en 1 Tesalonicenses 6 respecto del informe que le trae Timoteo. Dice que él estaba así, estaba en esta condición. Por ejemplo, vamos a leer nuevamente el versículo 6 hasta el 8, dice: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, mira lo que dice, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando veros como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de nuestra necesidad y aflicción. Es decir, Pablo estaba con necesidad y aflicción. Fuimos consolados. Pablo fue consolado. ¿Y tú no puedes ser consolado? ¿Tú no puedes ser consolado? Sí. Va a haber momentos de nuestra vida en que vamos a necesitar ser consolados. ¿De quién? De vosotros. Por medio de vuestra fe. Por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Firmes en el Señor. Hermano, esta palabra que usa el apóstol ahí de buenas noticias, dice, recibimos buenas noticias de los tesalonicenses. Es la misma palabra, tiene la misma raíz de la palabra de evangelio, buenas nuevas. ¿Ya? Es la misma palabra que usa el apóstol Pablo. Recibimos buenas nuevas, recibimos buenas noticias. Es como cuando tú recibes noticias, no sé, mira, ¿te recuerdas de mi tía, la que vivía allá? Ella recibió al Señor. ¡Ay, qué alegría! ¡Qué belleza! ¡Qué hermoso! Buenas noticias, buenas nuevas. ¿Ya? Bueno, acá lo que pasa en el fondo es que Pablo está recibiendo un informe de Timoteo. Pablo entrega un informe. ¿Y qué dice este informe? Lo primero dice, habla, en el versículo 6 dice de la fe de ellos, ¿cierto? De vuestra fe. Y nos dio buenas noticias de qué? De vuestra fe. Timoteo le dice, Pablo, te traigo buenas noticias. Ellos tienen una fe tremenda. Están sólidos en la fe. Esa es la primera buena noticia que le entrega. Es decir, a diferencia del domingo pasado que vimos cuando la semilla cayó entre pedregales, aquí cayó en buena tierra, buena tierra. Eso es lo que dice Mateo 13. Vamos a Mateo 13. Mateo capítulo 13. Mateo 13, 23. Los tesalonicenses eran como estos, de Mateo 13, 23.
Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Hermanos, buena tierra, buena tierra. Vamos a ir viendo también que el Señor nos llama, siempre decimos lo mismo, el Señor nos llama, el Señor nos rescata, el Señor tiene misericordia, pero hay actitudes que también dependen de nosotros. Hay cosas que dependen de nosotros. Si bien Dios nos llama, si bien Dios nos rescata, Él envió a su Hijo, Él hizo todo, estuvo en su mente, estuvo en su corazón, estuvo en su amor. Hay cosas que dependen de nosotros. El amor de los tesalonicenses, las noticias de amor eran de un amor auténtico, Dice que buenas noticias de vuestra fe y amor, era algo auténtico, no era algo fingido. Hermanos, van a haber pruebas en la vida, van a haber circunstancias que no nos agradan o que quizás no quisiéramos pasar, pero a pesar de eso debe permanecer el amor. El apóstol Pedro, que a veces no lo citamos mucho, por ejemplo, él escribe, Primera de Pedro, Primera de Pedro 1:7, dice así: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso? Hermano, la alegría, el gozo siempre van a depender de la única fuente de gozo y alegría verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo. El mundo podrá alegrarse, el mundo podrá tener circunstancias momentos que dependen de circunstancias. Nosotros no dependemos de circunstancias, nosotros dependemos de un gozo que fluye dentro del Hijo de Dios. Nosotros no vivimos por circunstancias. Pero el apóstol Pablo acá, también, volvamos al texto, volvamos a 1 Tesalonicenses, el apóstol Pablo también se llena de alegría, se llena de gozo al saber algo sumamente importante. ¿Sabes lo que él dice? Mira, dice, porque alguien dice, oye, pero Pablo, ¿qué va a ser importante esto? Como tú dirías, oye, ¿qué importancia tiene que yo ore por mi pastor o no ore por mi pastor? Si a él no le pasa nada, no. Ahora tu pastor está enfermo, es humano. ¿Te fijas? Debemos orar, debemos preocuparnos también, tenemos tener esa disposición. Dice que acá, y nos dio buena noticia de vuestra fe y amor, y mira cómo sigue, me gusta mucho, dice, y que siempre es, que dice, nos recordáis con cariño. Siempre nos recordar con cariño. No sé, pues cuando estamos compartiendo el té y nos recordamos, mira, ¿te recuerdas de este hermano que ahora no está, que se fue a tal ciudad? Sí, cuando fuimos, cuando entregamos tratados, cuando predicamos, cuando hacemos estas cosas. ¿Te recuerdas de aquella persona que le hicimos el discipulado, no sé, y ahora vive en Antofagasta, no sé? Hermano, el recordarse de los hermanos con amor, con afecto, es sano para el alma, es bueno para el alma. Son prácticas que en la vida, cuando decimos tenemos que tener comunión los unos con otros, ¿qué significa tener comunión los unos con otros? Significa que tenemos que compartir, significa que vamos a cantar, que vamos a alabar a Dios, que a lo mejor, si Dios lo permite, este año podamos tener nuestro anhelado paseo de fin de año, donde nos juntamos todos, con hijos, con familia, con todo, ¿cierto? ¿Para qué? Pero también debemos haber oración, debemos haber preocupación los unos por los otros. No por una cosa morbosa de querer meterme en la vida del otro, no se trata de eso. Se trata simplemente de saber que mi hermano está en problema y que yo estoy con él, yo lo apoyo, yo siento con él, yo llevo tu carga, te ayudo a llevar la carga. Hermanos, como les dije antes, Macedonia era tan leal, era tan fiel a Dios, que cuando Pablo estuvo en Corintio,
él le escribe ahí en la segunda carta a los Corintios, le dice, yo no fui gravoso entre ustedes, nada les pedí, le dice, para mantenerme, porque Pablo tenía que comer y todo, como la necesidad que tenía cualquier ser humano, y Sila y Timoteo. Los hermanos de Macedonia, dice, nos enviaron para nuestro sostenimiento. ¿Quiénes eran los macedonios? Filipenses, ¿quién más? Tesalónica y Berea. Que a pesar de que ellos eran pobres comparados con los que vivían en el sur, porque en el sur estaban los puertos importantes, que eran Corintios, y estaba la ciudad importante, que era Atenas. Sin embargo, los del norte, ese amor también lo manifestaron en cosas concretas, como dar, como sostener a los hermanos para que vayan a misionar. Cuando Pablo le escribe a los filipenses después, ¿cierto? ¿Qué les dice? Recibí de ustedes, dice, una ofrenda agradable, grata a Dios. A pesar de que los filipenses no eran los más adinerados de la época, ni de la geografía, por decirlo así, ¿ya? Los de abajo eran más adinerados. Y acá usa una palabra, dice, que me gusta mucho, dice, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes. Si vosotros estáis firmes. Y esta palabra firme también es una palabra del griego que significa estoico. O sea, tú estás firme significa que tú estás, es una palabra militar que se usaba en el ejército. Tú estás firme, sin retroceder ante el enemigo. Tú estás parado, firme, tú no retrocedes. Vosotros estáis firmes ante el enemigo, sin retroceder ante el ataque, fuertes. Algo así como incólume, ¿ya? Eso es estoico. Ese es el origen de la palabra. Estás firmes, sin retroceder, independientes de los ataques del enemigo. No vas a volver atrás, no vas a dejar tu lugar, no vas a dejar tu guardia. Es una palabra militar la que está usando Pablo. Estad firmes, estoico, ahí en la lucha. Y eso dice acá que pasaba con los tesalonicenses, porque ahora vosotros vivimos, si vosotros estáis firmes, ¿dónde? En el Señor, arraigados en el Señor, firmes, fuertes en su fe. Y yo los exhorto a ustedes, hermanos, que nos ven, los que están acá presentes, todos a que estemos firmes, sin retroceder. ¿Vendrán ataques del enemigo? Sí, van a venir ataques del enemigo. El Señor nunca te dijo que no iban a venir ataques del enemigo. El Señor, ¿qué te prometió? Que te iba a dar la fortaleza. Que su Espíritu Santo va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, para tener la fuerza para resistir. Pero nunca nos dijo que el que cree en el Evangelio se le terminaron los problemas. Nunca dijo eso. Por el contrario, dice, la parábola dice que vendrán lluvias, vientos, ríos, todo. Pero estamos en la roca, no estamos en la arena. Hemos construido la roca. Cuando Pablo le escribe la segunda carta a los tesalonicenses, me gustaría que fuéramos a 2 Tesalonicenses 2. Voy a tomar un poco de agua que ya estoy en el... Llevo mucho tiempo. 2 Tesalonicenses 2, versículo 13 dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe, la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, que dice, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Entonces, nuevamente los invita a permanecer firmes, firmes. Eso es, hermanos. Timoteo está entregando un informe y en su informe nos da consejos a nosotros también. En su informe, en el informe que hace Timoteo, nos aconseja a nosotros también. Estad firmes, estad dispuestos. Y Pablo está tan agradecido, pero lo más increíble de esto es que él no sabe cómo agradecer.
¿Dónde está esto? Dice, pues ahí está. Leamos de nuevo, ya, vamos de nuevo. Dice, vamos a leer el 8 y el 9. Dice así. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor, ¿cierto? Por lo cual, él hace una pregunta como retórica, como que se pregunta así, dice, ¿qué acción de gracia podemos dar a Dios por vosotros? ¿Qué está diciendo? Está diciendo, ¿qué puedo yo dar a Dios? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo ofrecer a Dios por vosotros? Eso es lo que se pregunta. Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. O sea, Pablo se gozaba de los tesalonicenses, estaba gozoso y decía, ¿cómo puedo agradecer a Dios por esto? ¿Cómo puedo agradecer a Dios por esto? Inevitablemente nos llega a nuestra mente cuando alguna vez, y si nunca lo has hecho, por favor, hazlo, porque es lo que Dios nos pide, porque es nuestro Señor nos pide, y vas a experimentar el gozo más grande cuando entregues el Evangelio a alguien y hagas una oración de fe con él. No hay nada más grande en este mundo, no hay una experiencia que te acarree más gozo que eso. ¿Ya? ¿Y cómo vas a pagar a Dios? ¿Cómo vas a dar a Dios? ¿Qué vas a hacer por eso? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué vas a dar a Dios? Retóricamente me pregunto, ¿qué puedo dar a Dios por eso? Nada. Ahí hay una palabra que dice en el versículo 1, ¿qué podemos dar? La palabra dar es una traducción del griego también que significa antapodonía, que expresa la imposibilidad de poder pagar por algo o volver a pagar por algo. Si ya se pagó. En el fondo Pablo está diciendo, ¿qué puedo yo hacer? ¿Cómo yo voy a agradecer a Dios por todo el gozo que siento al haber enseñado el Evangelio a ustedes, que ver cómo lo recibieron con fe, de ver cómo están creciendo, de ver cómo va vuestra fe, de ver cómo nos aman? Yo no tengo cómo pagarlo. ¿Me siguen la idea? Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Hermanos, ¿por qué es importante la comunión? Porque cuando tú entregas el Evangelio, cuando tú ves una vida restaurada, cuando tú ves una persona que ha pasado de las tinieblas a la luz admirable, o cuando ves un hermano que está en el suelo y que por la oración, por el compañerismo, por la exhortación, por la consejería, se empieza a levantar y empieza a entender que Dios lo está probando y que Dios quiere algo más de él y se fortalece y crece, eso no tiene precio. No tienes cómo pagarlo. Y Pablo dice que no tiene cómo pagar. Y nosotros tampoco tenemos cómo pagar. No vamos a tener cómo pagar aquello. Pero tenemos que ejercitarnos en eso. Eso es la comunión a la que nos llama Pablo. Si no es solamente que nos comamos el asado de fin de año. Es ejercitarnos en lo espiritual. En lo espiritual. ¿Cómo voy a pagar? Hermanos, nunca podremos pagar la obra que Dios hizo en la cruz del Calvario por nosotros. No hay forma de pagar aquello. No tenemos cómo. Y no podemos agradecer adecuadamente la obra transformadora en la vida de cada uno de sus hijos. Hay una vieja canción que dice, ¿qué sería de mí si no me hubieras encontrado? ¿Qué sería de mí si no me hubieses transformado? No tenemos cómo pagar. Y no tenemos cómo pagar a aquellos que fueron parte de nuestra enseñanza, de nuestro proceso, a aquellos que cooperaron con Dios para que nosotros llegáramos un día a ser hijos de Dios. El domingo pasado hablábamos que Timoteo no era un ayudante de Pablo, era un colaborador de Dios. Era un colaborador. Y cada uno de nosotros es un colaborador de Dios cuando estás apoyando, cuando estás exhortando, cuando estás teniendo comunión con el hermano. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Esta transformación que Dios hizo en nosotros desde el momento en que creímos y recibimos a nuestro Señor Jesucristo es cada día en nuestras vidas. Y llegará un momento en que terminará y será perfecto. Pablo siempre habla, y los apóstoles, Juan también habla de eso, de la salvación. Entonces cuando Pablo dice, procuro
procuro la meta, trabajo en mi salvación. Entonces alguien dice, que entonces hay que cooperar. No cooperamos nada para la salvación. Es absolutamente el sacrificio de Cristo. Nosotros no hacemos nada y la salvación no se pierde nunca. Pero nosotros tenemos que trabajar en algo que se llama la santidad. La salvación en la Biblia se revela como una verdad progresiva, como en 3 etapas. Fuimos salvos eternamente y para siempre, y nada nos arrebata de la mano de Dios en el momento que creísteis y recibisteis a Cristo, ¿cierto? Nunca más. Pero estamos en un proceso que es la santificación, y algún día estos cuerpos corruptibles, mortales, se vestirán de incorruptibles e inmortales y seremos completamente salvos. Esa es la idea, que lo expresa, el que mejor lo expresa, o que a mí me gusta mucho, en la primera carta del apóstol Juan, en 1 Juan capítulo 3. En 1 Juan capítulo 3, versículo 2, dice así: amados, ahora somos hijos de Dios. Sí, todos somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Mira lo que dice. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y en ese momento, esto corruptible se vestirá de incorruptible. Ya sea que muramos, o ya sea que el Señor venga, lo primero que ocurra, seremos transformados. Estaremos con el Señor en las nubes. Ya sea que nos muramos, estaremos en la presencia del Señor. Pero es necesario que esto pase. Es la antigua canción de la cuncuna amarilla, ¿cierto? Tiene que este cuerpo transformarse en otra cosa. Tiene que transformarse en esta cosa. Volviendo a nuestro texto, podemos decir que la oración de Pablo era constante, era permanente. La oración de Pablo era la oración de un cristiano amoroso. Pero ¿por qué Pablo actuaba así? ¿Por qué Pablo vivía así? Siempre nos preguntamos, ¿por qué él sí? ¿Por qué yo no alcanzo ese estándar? Porque el apóstol Pablo siguió los pasos de Cristo. Y ese es el secreto, hermano, seguir los pasos de Cristo. Nosotros debemos seguir los pasos de Cristo. El Señor Jesús es nuestro ejemplo supremo en todo sentido. En todo sentido. Por ejemplo, es un ejemplo supremo de afecto, de amor por sus ovejas. Vamos a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículos 27 y 28 dice así. Sé que hoy día están más lentos porque hace frío, entonces las manos no responden mucho. Ya. Juan 10, 27 y 28. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hermanos, qué preocupación, qué afecto, qué palabras. ¿Algo más categórico podrá encontrarse en alguna parte? Mis ovejas oyen mi voz, no todas las ovejas. Si no nos desesperemos, hay algunos que no son ovejas y no oyen la voz de Dios. Pero mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco. Ellos me siguen. Ellos me siguen. Y nada ni nadie las arrebatará de la mano de Dios. Viene la pregunta del millón. Bueno, pero es que resulta que yo el otro día fui por allá, me caí y estoy en pecado. Todo. ¿Perdí mi salvación? No, no has perdido tu salvación. Has perdido el gozo de tu salvación. Has perdido el gozo de saber que eres un hijo de Dios. Y la única forma de recuperarlo, el apóstol Juan nos dice ahí en 1 Juan capítulo 2, ¿cierto? Que si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y agrega y dice, porque el que dice que no ha pecado miente.
Y hace a Dios mentiroso, porque Dios dice que todos somos pecadores. Pero Dios siempre nos llama a la reconciliación, nos busca a través de su Espíritu Santo a reconciliarnos. Pero no vas a perder tu salvación. Si eres un hijo de Dios, vas a volver a la casa del Padre como el hijo pródigo. Si no eres un hijo de Dios, no vas a volver a la casa del Padre. Así de simple. El apóstol Juan también dice, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Porque hay muchos que pueden estar acá, que nos pueden estar viendo, que pueden estar viniendo acá, pero no son. Porque han endurecido su corazón, dice la palabra. Jesús también fue compasivo, hermano, y el apóstol Pablo fue compasivo, y nosotros debemos ser compasivos cuando alguien está en alguna necesidad. Los tesalonicenses fueron tan compasivos que incluso se tuvieron que meter la mano al bolsillo para pagar la fianza, para que dejaran tranquilo a Pablo y a los demás hermanos, para sacarlos de la cárcel. En Juan capítulo 11 se relata la muerte de Lázaro y Jesús está con María y está con Marta. Y en Juan 11:33 dice, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu, ¿qué dice? Y se conmovió. Es que Jesús no era un autómata, Jesús no era una máquina. Así como Pablo se conmovió, Jesús también se conmovió. Y nosotros tenemos que conmovernos también. Quizás algún hermano está en problemas, quizás algún problema está en aflicción, quizás cualquiera de nosotros en este momento. Hay muchas personas que nos están viendo, de hecho hay más personas viéndonos que los que están presentes. Entonces tenemos que saber esto, tenemos que entender esto, de que Pablo estaba preocupado por lo que estaba pasando en Tesalónica, se conmovió, estaba afligido. Y Jesús fue tanto, ¿por qué les digo que él seguía? Jesús era tanto su amor por nosotros, que la última oración que él tiene, que fue en Juan 17, la hace por nosotros. Me gusta, vamos a leer ese pasaje porque esa fue la última oración que Jesús tiene por nosotros. Después él después de esto él es arrestado. Y en Juan 17, en el versículo 6 dice, está orando a Dios, al Padre, y dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, ya han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Ya han conocido verdaderamente que salí de ti, y ya han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que tú me diste, porque tuyos son. Hermanos, qué palabra más hermosa que tiene Jesús para con nosotros. Él está rogando por nosotros, porque esta oración es para los que habían de creer en el futuro. Nosotros somos el futuro de hace 2000 años, cuando Jesús tiene esta oración y Él ruega por nosotros. Por eso nosotros también debemos orar por nuestros hermanos. Si seguimos las pisadas de Cristo, tenemos que orar por los que están en el mundo, pero no son del mundo, pero están allá. Volviendo a nuestro texto ya para ir terminando, dice que la meta final de Pablo está en el versículo 10, dice, orando de día y de noche con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que faltaba de vuestro. ¿Por qué Pablo quería ver el rostro de ellos? Para tener comunión con ellos, para saber, para abrazarlos, para orar junto a ellos,
para ver su rostro y para completar lo que faltaba de vuestra fe. Hermanos, cuando tú estás en tu cuarto en oración, oras a Dios, ¿cierto? Y esperas. Y Dios te va a conceder de acuerdo a su voluntad. Pero hay cosas en las cuales Dios nos va a ir revelando a nosotros, nos va a ir mostrando a nosotros, ¿cómo decirlo? Como colectivamente, ¿me entiendes? Como colectivamente. Es decir, cuando estamos acá presentes todos, cuando venimos a una reunión de varones, de mujeres, de jóvenes, de lo que sea, Dios nos va a mostrar cosas diferentes a cuando estamos solos y cuando compartimos. Porque a través de un hermano te va a mostrar algo, a través del pastor te va a mostrar algo, a través de una hermana que te va a decir algo, se te van a abrir los ojos. Y Dios siempre nos va a ir mostrando cosas y va a ir completando nuestra fe. Porque muchas veces solo no podemos resolver situaciones o dudas que tenemos. Pero viene un hermano y te cuenta una experiencia de vida, o te muestra con la palabra y te dice, mira, lo que dice el Señor acá es esto. Cuando en el Salmo 23 te dice que la vara y el cayado, lo que son la vara y el cayado, que hablábamos el domingo anterior, ¿cierto? Que el cayado te vuelve al camino, que la vara era para espantar, para luchar contra aquellos lobos rapaces que querían atrapar al rebaño. Y comienzan a abrir tus ojos y tu corazón se empieza a llenar y dices, ¿cómo voy a agradecer a Dios por esto? Eso es lo que está resumiendo el apóstol acá. Era completar en las vidas de ellos lo que faltaba, porque delante de Dios y en armonía con los hermanos vamos a completar más cosas. Hebreo nos dice que no debemos dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre, no dejando de congregarse. Hebreos 10:25, muy memorizado por muchos de nosotros. Dejar de congregarnos. ¿Para qué dice? ¿Por qué tenemos que congregarnos? Para exhortarnos. ¿Exhortarnos a qué? Exhortarnos, hermano, no es que nos empecemos a unos con otros a sacar cosas, no, exhortarnos es que cada uno con nosotros vamos estudiando la palabra, le vamos explicando al hermano, otro nos va aportando y vamos estimularnos al amor, a la fe, a la esperanza, a las buenas obras. Eso es exhortarnos. Eso es exhortarnos. Yo estoy, hermano, sigue en eso. Ahí estamos. Dale. Es que estoy preocupado. Pero mira, acá le muestra un versículo. Vamos a orar, nos abrazamos, salimos adelante. Eso es exhortarnos. No es empezar a sacarnos los trapitos al sol ni cosas extrañas. Eso no, eso es del mundo. Son costumbres del mundo que traemos a la iglesia. Exhortarnos es animarnos, es consolarnos, es levantarnos, es fortalecernos. Es transformarnos en un muro. Dios tiene algo para un grupo de personas como la iglesia que no nos va a entregar individualmente. Nos va a entregar cuando estemos como iglesia. Por eso es que acá Pablo termina esto con esto que dice, completando lo que falta de vuestra fe como en oraciones. Nosotros tenemos que hacer cosas, sí, no para nuestra salvación, pero sí para nuestra vida cristiana, para nuestro crecimiento espiritual. Orar, venir a la iglesia, estudiar la palabra, compartir con los hermanos, tener conversaciones edificantes con los hermanos. ¿Podemos hablar de fútbol de repente? Sí, podemos hablar de fútbol. ¿Podemos hablar que Chile clasificó al Mundial de Rugby por primera vez en la historia? Sí, podemos hablar de eso. Pero hermanos, tenemos que tener conversaciones edificantes también. Tenemos que ser capaces de traspasar esa línea. Tenemos que tener ese amor que tenía Pablo por los demás, ese amor cariñoso. Esas son acciones concretas: orar, perseverar, completar lo que falta. Hay 3 gracias que están en la palabra y en la vida cristiana, que son la fe, la esperanza y el amor. Son llamadas las 3 gracias. Si ustedes los que más leen por ahí van a decir, esas son la fe, la esperanza y el amor. Y Pablo estaba gozoso y no sabía cómo dar gracias a Dios, porque en estos hermanos había fe, había esperanza, había amor.
Eso es lo que nosotros debemos cultivar como iglesia, individualmente y colectivamente, como grupo que somos, como una congregación. Eso es la coinonía. Fe, amor, esperanza. Hermanos, Dios no quiere que vivamos aisladamente. Pablo estaba preocupado por lo que pasaba con los tesalonicenses. Aquí sí, cada uno de nosotros debería estar preocupado por su discípulo, por su hermano, por el que viene. Uy, ¿por qué no ha venido este hermano tanto tiempo a verme? A veces aquí hay hermanos que, no sé, porque tienen negocio, y de repente uno los pasa a ver, ¿cierto? Y de repente se desaparece uno. No debería desaparecerse. Pero también es importante que juntos en la iglesia podamos compartir. No hay nada que reemplaza esto. Y así decir como el apóstol Pablo, ¿qué puedo dar yo? ¿Qué puedo dar yo? Después de que vi a ese hermano como llegó caído, después de que pudimos orar, después de que doblamos nuestras rodillas ante el Señor, se levantó, se confortó, se fortaleció y ahora camina como un hijo de Dios. ¿Qué puedo dar? ¿Cómo puedo pagar eso? No tengo cómo pagarlo. Como no tengo cómo pagar la salvación, como no tengo cómo pagar que Dios me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, esa preocupación que estaba el apóstol es la que tiene que estar en nosotros, pero requiere una acción. Y la acción es que nosotros oremos, ¿ya? Que nosotros seamos lo suficientemente honestos para decir en un momento, igual que el apóstol Pablo, estoy atribulado, tengo problemas. Sencillamente dice, repito la palabra que ocupa, dice, tengo una aflicción, estoy en necesidad y aflicción, y fuimos consolados. Si una persona, ¿cómo te van a consolar si eres un orgulloso? Pero Pablo dice que estuvo en aflicción. Y tú no puedes estar en aflicción, yo no puedo estar en aflicción, pero claro que podemos estar en aflicción. Sobre todo en estos tiempos, donde no sabemos a lo mejor qué pasa con un pariente, hay un hijo lejano que a lo mejor no te informó y si se enfermó de COVID y tú no tuviste idea. Hay aflicciones, necesitamos ser consolados. Hermanos, esa es nuestra, como decía Paula, nuestra exhortación, que nos animemos a la oración, al amor y a las buenas obras. Nos ponemos de pie y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque un día también nos libraste, nos llamaste y estamos acá, Señor, solamente por tu voluntad, Padre Santo. Gracias te damos porque no sabemos cómo pagar, porque no sabemos cómo dar, porque no podemos volver a pagar lo que tú ya pagaste, Señor. Te pido también esta mañana porque tu palabra no vuelva vacía, sino que lleve el fruto para el cual tú lo has enviado. En el nombre de Jesús. Amén.